Bueno, para mejorar un poco la cantidad continua que uno tiene en a la salida del rectificador, eh, lo que tenemos que, digamos, son dos cosas que hay que resolver. Una es el contenido armónico o contenido de alterna que resulta de los rectificadores. Y la otra cuestión es que durante un tiempo no pequeño, la tensión de salida se hace cero, se hace muy baja. ¿Sí? Cuando uno tiene los picos o los cruces por cero de la sinusoide, en esa zona la tensión se hace cero. Entonces, si nosotros no tuviéramos algún elemento que almacene energía, digamos, y nos mantenga la tensión de salida más alta que cero, los circuitos que nosotros alimentemos van a dejar de quedar con alimentación, entonces van a apagar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir por un lado el contenido armónico y además almacenar energía durante el tiempo, durante un dado tiempo, para poder tener esa energía almacenada durante el tiempo que la tensión se hace cero. Entonces, el elemento que nosotros podemos poner más adecuado para mantener tensión es un capacitor. ¿Sí? Acá yo les muestro los tipos de capacitores típicos que se usan para esta función, ¿sí? Para filtrar circuitos rectificadores, que son los capacitores electrolíticos. Capacitores electrolíticos tienen adentro, utilizan como medio de conducción un electrolito líquido, y digamos como dieléctrico usan el dióxido de aluminio, pero con eso se pueden lograr valores de capacidad bastante mayores que los que uno puede obtener con cualquier otro tipo de tecnología de capacitor. Pero el problema que tienen es que tienen líquido adentro, y el mayor enemigo del líquido que tienen adentro de estos capacitores es la temperatura. De hecho, están catalogados como los mayores productores de fallas en los circuitos electrónicos de todo tipo. Pero bueno, son necesarios. Acá yo les muestro, por ejemplo, una placa de un variador de velocidad, de un motor de inducción industrial, en donde la tensión trifásica se rectifica mediante un rectificador trifásico, que no se muestra acá, está del otro lado de la placa, adosado a este disipador, pero que en la entrada, ¿sí? En la entrada, cuando uno lo enchufa a 380, tiene un rectificador y una serie de capacitores conectados en paralelo para justamente filtrar las armónicas y generar, bueno, en el trifásico vamos a ver que no tenemos el problema de que la tensión se hace cero, pero bueno, hay que filtrar esa tensión rectificada. Acá hay algunos filtritos, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno pone en paralelo con la carga, intentando mantener constante la tensión? ¿Qué es lo que sucede cuando uno pone un capacitor? Entonces, fíjense cómo es la topología, digamos. Yo tengo el circuito que tenía antes, rectificación una completa, esta vez con transformador, y voy a poner un capacitor en paralelo con la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que la tensión, el capacitor está en 0 volt, y de repente ponemos en marcha el sistema cuando la tensión pasa por 0. A medida que la tensión BT1 aumenta con polaridad positiva, ¿sí? Acá este diodo se pone en conducción y empieza a cargar el capacitor, ¿sí? Entonces viene por acá, hasta que llega a este punto, la tensión del capacitor. Es decir, la tensión del capacitor sigue a la sinusoide. Cuando la tensión baja, disminuye, llega a su máximo y empieza a disminuir la tensión de la sinusoide, este capacitor se supone que tiene una capacidad suficientemente grande para que su constante de tiempo sea mucho más larga que el periodo de red. Entonces se va a ir descargando, pero de a poquito, ¿sí? Entonces, en su cátodo, en el cátodo del diodo, este capacitor va a mantener una tensión
prácticamente constante. Entonces, cuando esta tensión baje, este diodo se va a poner en inversa. Entonces se va a cortar. En esas condiciones va a estar cortado este diodo y cortado este otro también, porque este está naturalmente cortado porque tiene tensión inversa. Entonces, la tensión sobre el capacitor va a variar con una ley exponencial que va a tender a cero. Pero en el semiciclo negativo va a pasar lo mismo con este diodo, es decir, este diodo, cuando la tensión de entrada sea más grande que la tensión del capacitor, el capacitor se va a empezar a cargar porque este diodo D2 se va a poner en conducción. Entonces nosotros vamos a tener un tiempo de carga del capacitor y un tiempo de descarga. Bueno, esa es la tensión BT1. Y lo que interesaría ver es cómo es la corriente que alimenta este paralelo de resistencia y capacitor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la suposición que nosotros vamos a hacer para hacer este análisis? Que este capacitor, o mejor dicho, la reactancia de este capacitor, va a ser mucho más chica que la resistencia de carga. ¿Qué significa? Que esta impedancia va a ser prácticamente una impedancia capacitiva pura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa durante este tiempo, en este arquito de sinusoide? ¿Qué pasaría si este arquito de sinusoide alimentara un capacitor, ¿sí? O una impedancia muy capacitiva? Y nosotros sabemos que la corriente en un capacitor adelanta respecto de la tensión. Quiere decir que en el máximo de la tensión yo debería tener el mínimo de corriente o el cruce por cero de la corriente en mi capacitor, ¿sí? Entonces, para esta impedancia en la cual la reactancia del capacitor es mucho más chica que la de la resistencia, yo voy a tener como si fuera el pedazo de sinusoide que le corresponde a la corriente de este capacitor, ¿sí? O de este capacitor solo. Entonces, por eso, en el máximo de la tensión, yo tiendo a tener, en realidad la fase no va a ser menos 90, va a estar afectada de la componente resistiva, pero casi que el cero de corriente va a coincidir con el máximo de tensión. Y desde este punto hasta este punto yo voy a tener el pedazo de sinusoide de corriente. Digamos, el pedazo de sinusoide que se correspondería con la situación en la cual una sinusoide de esta amplitud alimentara en forma permanente a esta impedancia capacitiva. Entonces, lo que tengo acá es una forma de onda que primero no es sinusoidal para nada y está muy distorsionada, porque es un pedacito de sinusoide. Este pico o esta forma de onda de corriente ya nos damos cuenta de que es algo que no es sano, digamos, desde el punto de vista de la red, porque esta forma de onda va a estar circulando durante el semiciclo positivo por este bobinado y durante el semiciclo negativo por este otro bobinado, y en el primario de este transformador yo voy a tener sendos picos positivo y negativo, es decir, va a ser una forma de onda alterna con valor medio nulo, pero cuya forma va a estar muy distorsionada. Bueno, este es uno de los problemas que tiene este tipo de filtrado, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, acá tengo, fíjense, este valor de esta forma de onda de corriente tiene muchas armónicas y también tiene un valor medio no nulo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces la pregunta es que si esta corriente IS tiene armónicos y componente continua, ¿cómo se distribuyen estas corrientes? Y la idea ¿cuál es? Y bueno, que la corriente continua en régimen permanente no puede circular por el capacitor, porque si no esto significaría que permanentemente se está cargando ese capacitor. Y entonces la componente continua de IS
va a parar hacia la carga. Y lo que uno desearía es que, así como toda la corriente continua va a parar a la carga, todas las armónicas fueran a parar al capacitor, ¿sí? ¿Por qué sucedería eso? Y bueno, por lo que dijimos, que a la frecuencia de la forma de onda esta, que son 100 Hz, 100 Hz, la reactancia de este capacitor debería ser mucho más chica que esta. En ese caso, todas las frecuencias que vienen montadas sobre IS, en vez de irse por la resistencia, se irían por el capacitor. O sea que para la alterna, este capacitor sería como un elemento de derivación. Ahora bien, si el valor medio de IS no puede ir por el capacitor y va hacia la carga, significa que la corriente sobre el capacitor es la corriente IS menos el valor medio, porque el valor medio se va para la carga. Entonces, como corriente en el capacitor, yo tengo lo mismo que acá, pero bajado en una cantidad igual a I0 medio, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo que tener la misma área, para que no haya corriente continua sobre el capacitor, tengo que tener la misma área o carga, ¿sí? La integral de la corriente, cuando la corriente es positiva, tiene que ser igual a la corriente de descarga, ¿sí? Entonces, esta corriente, digamos, durante este ciclo en el cual se carga tanto el capacitor como, bueno, y circula corriente por la carga, tiene que ser igual a la carga que se saca del capacitor durante el ciclo de descarga, ¿sí? Así que bueno, el problema con esto, o digamos, cómo haría uno para definir el diseño de este valor de capacitor. Y bueno, uno podría decir, bueno, pongo el capacitor más grande que pueda, así se mantiene bien constante la tensión. Y eso tiene, digamos, el problema de que estos capacitores son bastante voluminosos. Por otro lado, mientras más grande el capacitor, mayor es su costo. Y mayormente el problema que hay es que si uno pone mientras más grande sea el capacitor que uno ponga, más picuda va a ser la corriente. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el capacitor, más chico va a ser digamos, menos se va a descargar, ¿sí? Pero el tiempo de conducción acá, el tiempo de conducción de los diodos o de carga del capacitor va a ser cada vez más chico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estos C1 y C2 y los C1 es más grande que C2, esta parte de la curva, o sea, la carga que yo saco del capacitor, va a ser igual para los dos casos, porque la tensión se supone que es la misma, una ET máxima igual para los dos casos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo esta misma área para la descarga y esa área tiene que ser igual al área positiva, fíjense que si el tiempo de conducción se reduce, yo tengo esta misma área acá que en la roja. Pero entonces, si el ancho de este pulsito se acorta, el pulsito tiene que ser más alto para contener la misma área. Entonces, lo que termino teniendo son picos de corriente muy altos y muy cortos, cada vez más deformados, ¿sí? Si yo pongo un capacitor muy, muy grande, lo que tengo es una corriente muy, muy picuda y deformada. Y por otro lado, como esta corriente va a ser reflejada en el primario del transformador, yo por el transformador, digamos, por todos los transformadores que estén en el camino desde mi carga hacia la generadora, vamos a decirlo en esos términos, voy a estar haciendo circular armónicos, y esos armónicos en el núcleo de cada una de esas máquinas va a generar calentamiento. Por eso es que este tipo de corrientes son penalizadas cuando los niveles de potencia son grandes, ¿no?
son penalizadas por parte de los distribuidores eléctricos. Entonces no es conveniente tener ese tipo de formas de onda. Bueno, entonces, ¿cómo voy a yo determinar el valor del capacitor? Bueno, como requerimientos para mi fuente, yo voy a tener el valor medio de tensión a la salida necesario. Esto lo vamos a llamar BDC. Voy a tener como restricción o como condicionamiento el factor de zumbido, es decir, me van a indicar o digamos, tendría que especificar la calidad en cuanto al contenido de alterna, y por otro lado tendría que tener en cuenta la regulación, ¿sí? Y acá, para este análisis, este es un análisis simplificado, lo que voy a considerar es que el capacitor, todavía no sé el valor, pero lo que sí sé es que va a mantener bastante la tensión, lo cual significa que este ripple va a ser un pedacito de la sinusoide, ¿sí? En particular, bueno, yo voy a caracterizar como ripple pico a pico la diferencia entre el máximo y el mínimo. Mi valor medio va a estar no en el medio de los dos, pero digamos en un valor que haga que esta área arriba sea igual a esta área abajo. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros simplificar eso para hacer el análisis. Y voy a tener un tiempo de conducción de los diodos, que voy a llamar T1, y un tiempo de, digamos, una diferencia de tiempo que es T2 menos T1, que indica el tiempo de descarga del capacitor. Bueno, acá T1 grande le puse. Bien, entonces como esto va a ser el pedacito de sinusoide, de pico, yo voy a poder con un error bastante pequeño, voy a poder aproximar este arco de sinusoide y esta exponencial por medio de una onda triangular. Entonces, en esta onda triangular voy a tener el máximo, el mínimo, este tiempo que llamé TA y este que llamé TB. Este tiempo T1 más T2 es el periodo de la forma de onda rectificada, que es el periodo de la red dividido 2. Entonces, bueno, en función de estas dos medidas, B1 y B2, voy a poder definir una amplitud de ripple, ¿sí? Como la definí antes. Entonces yo voy a poder describir lo siguiente: el valor de ripple como el máximo menos el mínimo, eso lo voy a llamar delta BDC, y delta BC, perdón. Esta variación de tensión es la variación de tensión que va a ocurrir en embornes del capacitor, habida cuenta de la diferencia de carga que va a producirse entre el momento en el cual se ocurre el máximo de tensión y el momento que ocurre el mínimo de tensión. Y aquí, con esta aproximación, o con esta idea, yo lo que puedo decir es que si mi tensión en el capacitor se mantiene más o menos constante y estoy alimentando una resistencia, esa corriente va a ser prácticamente constante. ¿Durante qué tiempo? Y durante T1, que es el tiempo de descarga, ¿sí? Entonces ese tiempo T1 va a ser el tiempo total menos el tiempo de conducción de los diodos. Y si bajo esta hipótesis, si puedo despreciar el tiempo de conducción de los diodos, o hacerlo mucho más, suponer que es mucho más corto que T1, este T2 mucho más corto que T1, lo que puedo hallar es una expresión para el ripple, es decir, cuánto va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo que voy a tener de tensión en mi capacitor. Esto lo puedo poner en términos de la corriente continua, el capacitor y la frecuencia de la red. Entonces, el valor medio, ¿sí? Valor de continuo que va a haber a la salida, dado que esto lo estoy suponiendo como triángulos, va a estar en el medio de B1 y B2.
¿sí? Entonces, bueno, eso independientemente de lo que acabo de decir, necesariamente va a ser B1 menos el ripple dividido 2, ¿no? Ahora, B1 es la tensión máxima que entrega la red o el transformador. Y dijimos que BR es IDC sobre 2FC. Bueno, lo pongo acá. Y acá fíjense que el valor de continua que yo pueda obtener depende de la corriente. Es decir, si yo hago que mi corriente de carga sea 0, es decir, desconecto la carga, el valor de continua va a igualarse al valor pico. Es decir, el capacitor se va a cargar al pico de tensión y se va a quedar cargado. ¿Por qué no? No estoy descargando no lo estoy descargando porque desconecté la carga. Ahora, mientras más grande sea la corriente de carga, más va a caer el valor medio, porque este punto mínimo cada vez va a tender a caerse más, ¿sí? Porque el capacitor se va, mientras más grande la corriente, más rápido se va a descargar. Bueno, ¿cuánto vale el factor de zumbido en este caso? Tengo que hacer esta cuenta, ¿sí? El valor de alterna total eficaz dividido el valor medio, ¿sí? Si uno hace el valor eficaz de una forma de onda triangular, ¿sí? Lo que va a poder, el resultado al que va a poder llegar es a que el valor eficaz de tensión de una forma de onda triangular es la amplitud dividido 2 por raíz de 3. Eso no lo hacemos porque eso lo pueden hacer ustedes si lo quieren verificar. Ahora bien, si BR es lo que calculamos antes, lo reemplazamos acá y acá vas a quedar como resultado que el factor de zumbido va a ser esto que está acá, ¿no? 1 sobre 4 raíz de 3, y acá está este parámetro que es periodo de red dividido constante de tiempo del circuito RC, o sea, el capacitor que pongo y la resistencia de carga, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que si la constante de tiempo del RC es mucho más grande que el periodo de la red, este término tiende a disminuirse, ¿sí? A hacerse cero, vamos a decir, y el zumbido termina siendo un valor bajito. Es decir, esto es razonable, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el zumbido disminuye proporcionalmente con el valor de capacitor, ¿sí? Mientras más grande es el capacitor, el zumbido disminuye con 1 sobre 0. En cuanto a la regulación, podemos hacer esta cuenta, digamos. Tenemos que calcular, bueno, BDC en vacío, dijimos, desconecto la carga y lo que voy a tener como tensión continua es ET máximo. Y si uno calcula la tensión a plena carga, ¿sí? Es la expresión que teníamos antes, es decir, ET máximo menos un término que es proporcional a la corriente. Fíjense que, bueno, la corriente continua yo la puedo reemplazar como la tensión de continua a plena carga dividido la resistencia de carga. Bueno, esto me queda si despejo BDC a plena carga, me queda una cosa así. Y fíjense que la tensión a plena carga es proporcional a la tensión del salida de pico del transformador y está dividida por 1 más T de red sobre 4 tau. Esto quiere decir, de nuevo, que si tau es mucho más grande que el periodo de red, la tensión a plena carga tendería a el máximo de el pico del transformador, ¿sí? Ahora, mientras más chico es el capacitor, más se va a caer la tensión, ¿sí? BDC plena carga, respecto de la ET máxima. Bueno, entonces una vez que
calculé esto, puedo venir acá a la regulación y bueno, como es razonable, tengo que mientras más grande es la constante de tiempo, más chico es esta relación y la regulación se acerca a cero como una fuente de tensión ideal, ¿no? Bueno, y para terminar este análisis, uno puede ver que analizando siempre las componentes continuas, fíjense que la tensión de salida del dipolo, de este dipolo hipotético de Thevenin, es, como dijimos, bueno, ET máximo sería un valor de continua, menos un término que está multiplicado por IDC. Y eso lo podría entender yo como una resistencia equivalente de continua, ¿sí? Lo cual significa que a medida que aumenta la corriente de carga, ¿sí? A partir del ET máximo, yo tengo una caída prácticamente lineal, ¿sí? En la tensión de salida de mi dipolo, ¿sí? Esto se comporta digamos, en términos de la continua y con todas las hipótesis que manejamos, ¿sí? Esto se comporta casi como si fuera un circuito lineal, ¿sí? Un circuito como lo vimos con el rectificador de media onda, es decir, una fuente de vacío y una resistencia lineal. Bien. Bueno, esta RS está modelada como si fuera una RS, pero no es una resistencia galvánica, ¿sí? Es un término que multiplica a la IDC. Bueno, fíjese que como esto, acá tengo el capacitor, es como que mientras más grande sea el capacitor, más chica es la RS y mejor es mi regulación, ¿sí? Como lo venimos viendo. Bueno, la otra cosa que es interesante ver es, bueno, el pico de corriente, ¿sí? Porque el pico de corriente va a circular por los diodos, por el transformador y también por el capacitor. Entonces, ¿cómo puedo yo estimar esta altura o la amplitud que va a tener este pico? Y en principio lo podría hacer analizando el arco de sinusoide pero esto se puede simplificar un poco porque siempre va a haber una impedancia aguas arriba del rectificador que va a hacer que, y en general va a ser también una impedancia inductiva, que va a impedir que acá haya un salto de corriente, ¿sí? Entonces la impedancia inductiva lo que va a hacer es ralentizar la subida de corriente y después se va a caer, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que este pulso original azul, que es asimétrico, se simetrice un poco, ¿sí? Entonces va a quedar casi como, uno lo podría modelar como un rectángulo, ¿sí? Entonces ya con esta hipótesis, suponiendo que de nuevo el área abajo de esta curva roja tiene que ser igual al área por encima para que el capacitor no se cargue indefinidamente, acá directamente lo que puedo decir que el área negativa tiene que ser igual al área positiva y entonces el valor pico de corriente va a ser la IDC por T1 sobre T2. Y fíjense que mientras más largo es T1 con respecto a T2, más alto es el pico IP con respecto a la corriente de carga. Entonces, bueno, ahí se vuelve a manifestar el problema de los capacitores grandes. Si tengo un capacitor grande, lo que voy a tener es corrientes con mucha amplitud y muy picudas. Y la otra cuestión que tiene que ver con esta forma de onda, cuyo valor de eficaz es no nulo, tiene un valor eficaz de alterna, es que a través de este capacitor, como va a circular esa corriente eficaz, ese capacitor electrolítico va a tener una resistencia que se llama resistencia equivalente serie, que va a hacer que el valor eficaz de esa corriente al cuadrado por esta resistencia genere calor, ¿sí? Entonces, bueno, ese calor va a producir calentamiento en el capacitor y consecuentemente evaporación del electrolito,
que degrada el capacitor y lo termina estropeando. Bueno, tensión inversa en los diodos. Acá voy a tener algunas diferencias respecto de cuando pongo un capacitor con respecto al media onda sin capacitor. Y es que, fíjense que si yo tengo acá cargado el capacitor aproximadamente al valor ET máximo, ¿sí? Supongamos que el capacitor está, digamos, se descarga poco en su tiempo de descarga y su tensión va a ser aproximadamente igual a ET máximo. Entonces, cuando estoy en el pico del semiciclo negativo, este diodo, en vez de tener que soportar ET máximo, ahora va a tener que soportar 2 ET máximo. Esto hay que tenerlo en cuenta. En este caso, en el caso del rectificador onda completa, va a permanecer igual. Lo que hay que analizar es la tensión ánodo-cátodo. ¿Sí? Se puede analizar como V ánodo menos V del cátodo. Y en el caso del rectificador onda completa con transformador, voy a tener el capacitor cargado a ET máximo, una tensión aproximadamente igual a ET máximo, y bueno, el ánodo va a estar a menos ET máximo, el cátodo va a estar a ET máximo, debido a este capacitor, y bueno, voy a tener que soportar una tensión igual a 2 ET máximo. Esto no varía respecto del caso sin capacitor de filtrado.